Mi mejor amigo por 20 años me convenció de que mi esposa me engañaba. Me ayudó a divorciarme y se comprometió con ella en la casa que yo construí. Pero usé su secreto más oscuro para asegurarme de que lo perdieran todo. El celular se resbaló de mis dedos. No sentí el impacto contra el suelo de madera, pero escuché el crujido sordo del cristal al rendirse. Mi mirada estaba fija en la pantalla, en esa imagen congelada que había reventado mi realidad en 1.000.000 de pedazos. Romina, mi Romina, sonreía. Era una sonrisa que yo conocía, esa que se curvaba un poco más del lado derecho cuando estaba genuinamente feliz. Pero no me sonreía a mí. A su lado, con un brazo posesivo alrededor de su cintura, estaba Aníbal. Mi mejor amigo. Mi hermano. Y en el dedo anular de Romina, brillando con una luz profana bajo los filtros de Instagram, estaba el anillo de la abuela. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Era una pieza de oro antiguo, forjada con la alianza de mi bisabuelo, una reliquia que había sobrevivido a una revolución y a 2 generaciones de matrimonios. Se lo había dado a Romina el día que le pedí que se casara conmigo, no como una joya, sino como una promesa. Y ahora, Aníbal se lo había puesto en el dedo como si fuera suyo, como si tuviera algún derecho sobre mi pasado, sobre mi sangre. ¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento mi vida, que parecía tan sólida como la madera de roble que trabajaba todos los días, se había podrido desde adentro? Para entender esta traición, tenemos que volver un año atrás, cuando mi mundo todavía olía a cedro recién cortado y el futuro parecía una línea recta y predecible. Mi taller, corazón de madera, era mi santuario. Un espacio amplio y polvoriento en las afueras de nuestro pequeño pueblo cerca de Querétaro, donde el tiempo se medía por el desgaste de la lija y el lento secado del barniz. Aquella tarde, la luz dorada se colaba por los ventanales, iluminando las motas de aserrín que danzaban en el aire. Estaba trabajando en una cuna, un encargo para unos clientes primerizos. Mis manos, callosas y manchadas, se deslizaban sobre la superficie de la madera de cedro, sintiendo cada veta, cada imperfección. Cuando el mundo afuera se volvía caótico, yo me refugiaba en el aroma de la madera y en su lógica simple: si la tratas con respeto, nunca te traicionará. Esa era la filosofía con la que intentaba vivir mi vida. Tenía 35 años y sentía que había construido algo bueno. Tenía mi negocio, que, aunque modesto, me daba para vivir bien y me llenaba de un orgullo silencioso. Y tenía a Romina. Nos habíamos conocido en la universidad. Yo estudiaba diseño y ella contabilidad. Era inteligente, práctica, con una risa que podía llenar cualquier habitación y una forma de arquear la ceja que me desarmaba por completo. Ella era el ancla que me mantenía con los pies en la tierra. Esa noche, llegué a casa y el olor a ajo y cilantro me recibió desde la puerta. Romina estaba en la cocina, de espaldas a mí, moviendo una salsa en la estufa. Llevaba una de mis viejas camisetas de franela y el cabello recogido en un moño desordenado. Me acerqué en silencio y la abracé por la cintura, apoyando mi barbilla en su hombro. «Huele increíble», le susurré al oído. Ella se sobresaltó un poco y luego se relajó en mis brazos. «Gael, me asustaste. Lávate las manos, hueles a aserrín». Sonreí. Era nuestra rutina. Yo llegaba cubierto de polvo de madera y ella me ordenaba limpiarme antes de tocar nada. Cenamos en la mesa del comedor que yo mismo había construido con nogal recuperado. Hablamos de nuestro día. Ella me contó sobre un problema con un cliente en el despacho contable donde trabajaba, y yo le hablé de los avances en la cuna. Era cómodo. Era predecible. Era mi vida. Justo cuando estábamos terminando, la puerta principal se abrió de golpe y una vozarrón retumbó por la casa. Ya llegó por quien lloraban. Aníbal entró sin tocar, como siempre. Llevaba un cartón de cervezas artesanales bajo el brazo y una sonrisa de oreja a oreja que parecía demasiado grande para su cara. Aníbal era mi mejor amigo desde la preparatoria. Éramos el día y la noche. Yo era callado, introspectivo. Él era un torbellino de energía, un vendedor nato que trabajaba como agente inmobiliario y que podía venderle hielo a un esquimal. «¿Qué onda, hermano?», me dijo,
dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Romy, cada día más guapa. Si este troglodita no te cuidara bien, ya te habría robado. Romina rodó los ojos, pero sonrió. ¿Solo una cerveza, Aníbal? Trajiste todo el expendio. Para celebrar la vida, mi reina. Para celebrar la amistad. Se sentó con nosotros, abrió 3 botellas con el encendedor y nos pusimos a charlar. Con Aníbal, el silencio nunca duraba. Hablaba de casas que estaba a punto de vender, de clientes difíciles, de sus últimas citas desastrosas. Yo lo escuchaba, fascinado por su capacidad para navegar el mundo con tanta confianza. Él era el hermano que nunca tuve. Estuvo conmigo cuando mi padre se fue de casa, dejándonos a mi madre y a mí con un vacío y una pila de deudas. El abandono de mi padre me dejó una herida profunda, un miedo casi patológico a la traición y a la infidelidad. Aníbal conocía esa herida. Él fue quien me ayudó a recoger los pedazos. Recuerdo perfectamente el día de mi boda. Aníbal era mi padrino. Durante el brindis, se puso de pie, con los ojos un poco llorosos, y dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Romina, hoy te llevas a mi hermano. Y solo te pido que me lo cuides, porque este hombre tiene un corazón de oro. Quien se meta con él, se mete conmigo. Esa noche, con el sabor de la cerveza en la boca y el sonido de las risas de mi esposa y mi mejor amigo llenando mi casa, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Mis 3 pilares estaban firmes. Mi taller, mi esposa, mi hermano. No sabía que uno de ellos ya estaba podrido por dentro, carcomiendo los cimientos de todo lo que había construido. La primera grieta fue tan fina que apenas la noté. Apareció unas semanas después de aquella cena, disfrazada de preocupación fraternal. Estábamos Aníbal y yo en mi taller un sábado por la mañana. Yo estaba ajustando la hoja de la sierra de mesa y él estaba recargado en un banco de trabajo, fingiendo interés. Oye, hermano, dijo, con un tono casual que ahora sé que fue ensayado. El otro día que fui a la oficina de Romina a dejarle unos papeles, no estaba. Su asistente me dijo que había salido a una comida con un cliente importante. Levanté la vista de la sierra. Y no, nada. Solo que me pareció raro. Eran casi las 4 de la tarde. ¿Comidas largas, eh? Soltó una risita. Quien fuera contador para tener esos lujos. No le di importancia. O más bien, me obligué a no dársela. Pero la semilla quedó plantada. Un par de semanas más tarde, la regó de nuevo. Estábamos viendo un partido de fútbol en un bar, rodeados del griterío de la gente. En el medio tiempo, se inclinó hacia mí. No es por ser metiche, Gael, pero, últimamente ¿no has notado a Romina un poco, distante? Como muy metida en su celular. El otro día en la cena, casi no habló. Estaba tecleando sin parar debajo de la mesa. Fruncí el ceño. ¿Era cierto que Romina había estado más estresada por el trabajo, pero distante? ¿En su celular? Mi mente, entrenada por el trauma de mi infancia, empezó a conectar puntos que no existían. La paranoia es una bestia hambrienta, y Aníbal la estaba alimentando con trozos de duda. Empecé a observar a Romina. Cada vez que su teléfono sonaba, un pequeño nudo se formaba en mi estómago. Si se reía de un mensaje, me preguntaba quién se lo había enviado. Me odiaba por ello. Me sentía como un adolescente inseguro, no como un hombre de 35 años. Y esa vergüenza me impedía hablar con ella. ¿Cómo le dices a tu esposa que tu mejor amigo te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Cómo admites esa debilidad? Mi tío Tadeo fue el único que vio la tormenta que se avecinaba. Tadeo era el hermano de mi madre, un hombretón de 60 años, dueño de un taller mecánico y con unas manos que parecían 2 mapaches cubiertos de grasa. Era viudo, de pocas palabras, pero con una habilidad casi mística para leer a la gente. Un domingo, hicimos una carne asada en mi casa. Aníbal, como siempre, era el alma de la fiesta, contando chistes, sirviendo tragos, encantando a todos. Mientras Aníbal estaba en la parrilla,
Presumiendo sus habilidades de asador, mi tío Tadeo se me acercó por detrás y me dijo en voz baja, sin dejar de mirar al frente. Aguas con ese cabrón, mijo. Me giré, confundido. ¿Con Aníbal? ¿Por qué, tío? Tadeo se encogió de hombros, limpiándose las manos en un trapo. No me gusta cómo mira a tu mujer. No es una mirada de amigo. Es una mirada de cazador. Me reí, un poco incómodo. No digas eso, tío. Es mi hermano. Además, siempre ha sido así de bromista. Mi tío me miró por primera vez, y sus ojos, pequeños y agudos, parecieron perforarme. Una cosa es ser bromista y otra es ser un pinche depredador. Yo sé lo que te digo. Ten cuidado. Descarté su advertencia. Era mi tío, un hombre de otra generación, chapado a la antigua. No entendía la amistad moderna. Pero sus palabras se unieron a las de Aníbal, creando un coro de sospechas en mi cabeza. La situación escaló un mes después. Era nuestro aniversario. Había reservado una mesa en el mejor restaurante del pueblo y le había comprado a Romina un collar de plata que había visto en una joyería. Esa tarde, mientras me preparaba, Aníbal me llamó. Felicidades, hermano. Oye, un favorzote. ¿Crees que puedas pasar por mi oficina? Se me quedó una carpeta importantísima y tengo que enviarla hoy. Te juro que no tardas ni 5 minutos. Me molestó, pero era Aníbal. Siempre tenía alguna urgencia. Pasé por su oficina. La carpeta estaba sobre su escritorio, como había dicho. Pero al lado, había un sobre sin cerrar. Dentro, asomándose, había una fotografía. La curiosidad me mató. La saqué. Era una foto de Romina, riendo a carcajadas, sentada en la terraza de una cafetería. A su lado, un hombre le sostenía la mano sobre la mesa. No le vi la cara al tipo, estaba de espaldas, pero la imagen fue como un puñetazo en el estómago. Justo en ese momento, Aníbal entró en la oficina. Uf, gracias, hermano. Me salvaste se detuvo en seco al ver la foto en mi mano. Su cara se transformó en una máscara de horror y arrepentimiento. No. Gael, no debiste ver eso. Me temblaban las manos. ¿Quién es él, Aníbal? Tartamudeó, se pasó las manos por el pelo. No es nadie. Escucha, seguro tiene una explicación. No saques conclusiones. Pero era demasiado tarde. La semilla había germinado. La grieta se había convertido en un abismo. Esa noche, en el restaurante, no pude mirar a Romina a los ojos. Le di el collar, pero mis manos estaban frías. Ella notó mi distancia. ¿Qué te pasa, Gael? Has estado callado toda la noche. Yo, cobarde, mentí. Solo estoy cansado. Mucho trabajo. Mi miedo al conflicto, mi pavor a una confrontación que pudiera confirmar mi peor pesadilla, me paralizó. En lugar de hablar, de preguntar, de gritar, me encerré en un silencio helado. Y en ese silencio, la manipulación de Aníbal encontró el terreno perfecto para echar raíces y empezar a destruir mi mundo. Pasaron 2 semanas de un infierno silencioso. 2 semanas en las que cada gesto de Romina era analizado bajo la lupa de mi sospecha. Si llegaba tarde, mi mente volaba. Si su teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. La casa, mi hogar, se sentía como un campo minado. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Yo me refugiaba en el taller hasta altas horas de la noche, no por trabajo, sino para evitar la tensión, para no tener que mirarla a los ojos y confrontar el monstruo que Aníbal había creado en mi cabeza. Finalmente, Aníbal ejecutó el siguiente paso de su plan. Me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba extraña, contenida. «Hermano, ¿podemos vernos? Es importante. Te veo en la escondida en media hora». La escondida era una vieja cantina en el centro, oscura y ruidosa, un lugar donde las conversaciones serias se ahogaban en tequila y música de José Alfredo Jiménez. Cuando llegué, él ya estaba allí, en una mesa al fondo, con 2 caballitos de tequila servidos.
Su rostro era una máscara de angustia. ¿Qué pasó? Pregunté, sentándome. Él no respondió de inmediato. Tomó su caballito y se lo bebió de un trago, haciendo una mueca. Luego me miró, y sus ojos parecían los de un hombre que carga con un peso terrible. Gael, he estado dándole vueltas a esto por semanas. No he podido dormir. Me está matando por dentro. Habla ya, Aníbal. Me estás asustando. Respiró hondo. Después de que viste esa foto, no me quedé tranquilo. Tenía que saber. Tenía que estar seguro antes de decirte cualquier cosa. Así que, hice algo que no debía. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Contraté a un investigador privado. La palabra investigador cayó en la mesa como una piedra. Se sentía irreal, como algo sacado de una película. ¿Qué hiciste qué? ¿Estás loco? Estaba loco de preocupación por ti, replicó, su voz cargada de una falsa sinceridad. No podía vivir sabiendo que existía la posibilidad de que te estuvieran viendo la cara. Gael, hermano, lo siento tanto. Hizo una pausa dramática, esperando que yo llenara el silencio. ¿Qué descubrió? Mi voz fue apenas un susurro. Aníbal cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. Es verdad. Todo. Romina te está engañando. Lleva meses haciéndolo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El ruido de la cantina se desvaneció. Solo podía escuchar el zumbido de la sangre en mis oídos. El miedo más profundo de mi vida, la herida que mi padre me dejó, se había abierto de par en par. Quiero ver las pruebas, dije, con una frialdad que no sabía que poseía. Él negó con la cabeza, con una vehemencia casi teatral. No. No te voy a hacer eso. Gael, escúchame. Lo hago porque te quiero. No voy a dejar que te pase lo mismo que le pasó a tu jefe. Recuerdo cómo te afectó ver a tu padre destrozado. No voy a permitir que veas esas fotos, que leas esos mensajes. Te destrozarían el alma. Te convertirían en un hombre amargado y lleno de odio. Y yo no voy a ser el responsable de eso. Su argumento era perversamente brillante. Usó mi propio trauma, mi dolor más íntimo, como un escudo para ocultar su mentira. Se pintó a sí mismo como un mártir, el amigo leal que prefería cargar con la horrible verdad para protegerme. ¿Quién es? Pregunté, la voz rota. No importa quién es, dijo, tajante. Lo que importa es el hecho. La traición. Tienes que ser fuerte, hermano. Tienes que salir de ahí. No mereces esto. Me sirvió el otro caballito de tequila. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Me lo bebí de un trago, sintiendo el fuego quemar mi garganta y mi pecho. Pero no quemó el dolor. Solo lo avivó. ¿Qué hago ahora, Aníbal? Pregunté, completamente perdido. Él puso su mano sobre mi hombro. Su tacto se sentía pesado, falso. Estoy aquí para ti, hermano. Para lo que necesites. Vamos a superar esto juntos. Lo primero es que salgas de esa casa. No puedes seguir durmiendo bajo el mismo techo que ella. En ese momento, en medio de mi devastación, su voz era la única que tenía sentido. Era mi amigo, mi hermano. Estaba cuidándome. Creí cada una de sus palabras. Creí en su dolor, en su lealtad. No tenía idea de que el único traidor en esa mesa era él, y que no estaba salvándome de un infierno, sino empujándome directamente a las llamas que él mismo había encendido. Llegué a casa esa noche como un fantasma. Cada objeto, cada mueble que yo había construido con mis propias manos, me parecía ajeno, contaminado. La luz de la sala estaba encendida. Romina estaba en el sofá, leyendo un libro. Levantó la vista cuando entré y su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. Gael, ¿qué pasa? Estás pálido. No respondí. Caminé hasta el minibar y me serví un whisky solo, con manos torpes. El hielo tintineó contra el vaso. ¿Dónde estabas? Preguntó, cerrando el libro.
Con Aníbal, dije, mi voz era un gruñido. ¿Y? ¿Pasó algo? Me giré y la enfrenté. El whisky me dio un coraje prestado, amargo y volátil. ¿Por qué no me lo dijiste, Romina? Ella frunció el ceño. ¿Decirte qué? No te hagas la tonta. Grité, y el vaso se estrelló contra la pared, dejando una mancha oscura y un reguero de cristales rotos. Sé lo que has estado haciendo. Romina se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos por el miedo y la sorpresa. ¿Estás loco? ¿De qué demonios estás hablando? Estoy hablando de tu amante. Escupí la palabra, y sentí un placer enfermo al ver el dolor cruzar su rostro. ¿Creíste que no me iba a enterar? ¿Creíste que era un estúpido? Su cara pasó del miedo a la indignación. No tengo ningún amante. ¿De dónde sacaste esa estupidez? ¿Te lo dijo Aníbal? Claro, tenía que ser él. Siempre metiendo mierda en tu cabeza. No metas a Aníbal en esto. Él es el único que ha sido honesto conmigo. El único que tuvo los huevos de decirme la verdad en la cara. ¿Qué verdad, Gael? Exijo que me digas qué supuesta verdad te contó. Muéstrame una prueba. Una sola. Y ahí estaba. La trampa perfecta de Aníbal. Yo no tenía nada. Solo sus palabras, su verdad tóxica. No necesito pruebas. Lo sé. Lo siento aquí. Dije, golpeándome el pecho. Tu distancia, tu maldito teléfono, tus comidas con clientes. ¿Crees que nací ayer? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de culpa. Eran de rabia. Eres un paranoico. Un inseguro. He estado trabajando como loca para que podamos pagar la hipoteca más rápido, para que tú puedas invertir en tu taller. Y así es como me lo pagas. Acusándome de ser una puta. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo no dije eso. Pero lo pensaste. Está en tus ojos. Me estás condenando sin una sola prueba, solo por las intrigas de tu amiguito. La discusión se convirtió en un huracán de acusaciones y resentimientos. Sacamos a relucir viejas heridas, pequeñas ofensas que habíamos guardado bajo la alfombra durante años. Era feo, destructivo. En medio de un grito, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Aníbal. No la escuches, hermano. Te está manipulando. Es lo que hacen los mentirosos. Se hacen las víctimas. Sé fuerte. Leer ese mensaje fue como recibir una dosis de veneno directamente en la vena. Reforzó mi convicción. Aníbal me entendía. Romina me estaba manipulando. Se acabó, dije, mi voz temblando de una furia fría. No puedo seguir viviendo así. No puedo vivir contigo. ¿Qué estás diciendo? Susurró, con la cara desencajada. Quiero el divorcio. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros, pesada e irrevocable. Romina me miró, y por un segundo, su rabia se desvaneció y vi una súplica desesperada en sus ojos. Una última oportunidad para que yo recapacitara, para que hablara con ella, para que confiara en los años que habíamos construido juntos en lugar de en las semanas de veneno que Aníbal me había inoculado. Pero yo no la vi. O no quise verla. Estaba ciego de dolor y traición. Me di la vuelta, subí las escaleras, saqué una maleta y empecé a meter ropa de forma caótica. No miré atrás. Dejé mi casa, mis muebles, mis recuerdos y a mi esposa llorando en medio de la sala. Y mientras conducía hacia la noche, sin rumbo fijo, el único pensamiento que me consolaba era que, al menos, no estaba solo. Tenía a Aníbal. Mi hermano. Mi verdugo. Los siguientes 2 meses fueron un borrón de trámites legales y una tristeza sorda que se instaló en mi pecho como una placa de plomo. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento amueblado que olía a humedad y a vidas pasadas. Aníbal fue mi sombra, mi gestor, mi único pilar. No te preocupes por nada, hermano, me decía, mientras me pasaba una taza de café aguado en la cocina de mi nuevo y deprimente hogar. Yo me encargo de todo.
Ya hablé con un abogado, es un pitbull, el mejor de la ciudad. El abogado, un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón, fue eficiente y despiadado. Romina, por su parte, contrató a una abogada más discreta. Hubo un par de reuniones tensas en las que apenas nos miramos. Ella parecía agotada, con ojeras profundas y una expresión de derrota que yo, en mi ceguera, interpreté como la manifestación de su culpa. Aníbal fue quien propuso la solución más limpia. Y miren, ¿para qué desgastarse peleando por cada silla y cada mesa?, dijo en una reunión, actuando como un mediador imparcial. Lo más sano para ambos es vender la casa. Es un buen momento en el mercado. Dividen el dinero, 50 y 50, y cada quien empieza de cero. Borrón y cuenta nueva. La idea me dolió. Vender la casa era como vender un trozo de mi propia alma. Cada viga, cada clavo, cada tabla del suelo tenía una historia. Pero Aníbal tenía razón. ¿Cómo iba a vivir yo allí, con el fantasma de Romina en cada rincón? ¿Y cómo iba a vivir ella, rodeada de los muebles que yo había hecho? Parecía lógico. Parecía justo. Romina, después de una larga pausa, aceptó con un movimiento de cabeza casi imperceptible. No sabía que estaba aceptando financiar el rescate de su futuro amante. Aníbal, como agente inmobiliario, se ofreció a manejar la venta sin cobrar comisión, por supuesto, faltaría más. Encontró un comprador en tiempo récord. Un desarrollador que, según él, pagaba una suma generosa. Yo no cuestioné nada. Estaba en un estado de apatía, de piloto automático. Solo quería que todo terminara. El día de la firma en la notaría fue gris y lluvioso, un cliché perfecto para el final de mi matrimonio. La oficina del notario era un espacio impersonal, con paredes de color beige y muebles de caoba oscura. Romina estaba sentada al otro lado de la larga mesa, junto a su abogada. No cruzamos ni una palabra. El notario, un hombre mayor con gafas de media luna, leyó los documentos con una voz monótona que parecía el zumbido de un insecto. Cuando llegó mi turno de firmar, tomé la pluma. Su peso se sentía extraño en mi mano. Miré el papel, las cláusulas legales que disolvían mi matrimonio y transferían la propiedad de mi hogar a un extraño. Por un instante, una oleada de pánico me recorrió. ¿Estaba haciendo lo correcto? Una voz en mi interior, pequeña y casi ahogada, me gritó que me detuviera, que mirara a Romina, que le preguntara una última vez. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era Aníbal, que había insistido en acompañarme para darme apoyo moral. Me apretó el hombro con firmeza. Firma, hermano. Es el último paso. Sé valiente. Su voz fue el empujón final. La pequeña voz de la duda se extinguió. Firmé. Mi nombre, mi rúbrica, se veía como la de un extraño. Luego, le pasaron los documentos a Romina. Ella firmó sin dudar, con un trazo rápido y furioso. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No había culpa en ellos. Había un resentimiento profundo, una decepción tan vasta que me hizo desviar la mirada. Salimos de la notaría por separado. La lluvia caía con fuerza. Aníbal me abrazó. Felicidades, cabrón. Eres un hombre libre. Ahora empieza lo bueno. Me llevó a celebrar a una cantina. Pidió una botella de tequila caro y brindó por mi nueva vida. Yo bebí, pero no sentía ninguna liberación. Solo un vacío inmenso. Mientras él hablaba y reía, yo no podía dejar de pensar en la mirada de Romina. Por primera vez, una pequeña y aterradora pregunta se abrió paso en mi mente, ¿y si me había equivocado? Pasaron 3 meses. 3 meses de intentar reconstruir una vida sobre las ruinas de la anterior. El dinero de la venta de la casa llegó a mi cuenta, una suma considerable que se sentía sucia, como el pago por un fracaso. Usé una parte para dar el enganche de un nuevo taller, más grande, y el resto lo guardé, sin saber muy bien para qué. La soledad era una compañera constante. Aníbal intentaba animarme. Me invitaba a salir, me presentaba mujeres, me insistía en que debía disfrutar la soltería. Pero yo no tenía ganas de nada.
El vacío que Romina había dejado era más grande de lo que quería admitir. Una noche de jueves, estaba tirado en el sofá de mi apartamento, navegando sin rumbo por Instagram. Era una forma de tortura autoinfligida. Veía las vidas felices de los demás, las fotos de parejas, de familias, de vacaciones. Y entonces, apareció. La foto estaba en el perfil de una amiga en común. Era una foto de grupo en un restaurante elegante. Y en el centro, Romina y Aníbal. Estaban juntos, muy juntos. La mano de él estaba en su cintura. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue la mano de ella, levantada hacia la cámara, mostrando un anillo en su dedo anular. Al principio, mi cerebro no lo procesó. Pensé que era una broma. Una coincidencia. Pero entonces hice zoom. Apreté los dedos en la pantalla, ampliando la imagen hasta que los píxeles empezaron a deformarse. Y lo vi. No había duda. No era un anillo cualquiera. Era el anillo de mi abuela. Una pieza única, de oro viejo, con un pequeño diamante engarzado en un diseño de filigrana que ya no se ve. Mi abuelo se lo había dado a mi abuela el día que regresó de la ciudad, después de trabajar 2 años para poder comprarlo. Mi abuela me lo dio a mí antes de morir, metiéndolo en mi mano con sus dedos arrugados y diciéndome, para la mujer que realmente te ame, mijito. Este anillo sabe reconocer un buen corazón. Y ahora estaba allí. En el dedo de Romina. Puesto por Aníbal. El celular se me resbaló de los dedos. No sentí el impacto contra el suelo de madera, pero escuché el crujido sordo del cristal al rendirse. Mi mirada estaba fija en la pantalla, en esa imagen congelada que había reventado mi realidad en 1.000.000 de pedazos. El shock inicial dio paso a una incredulidad febril. Busqué el perfil de Aníbal. Era privado. Busqué el de Romina. También. Pero en los comentarios de la foto original, la gente los felicitaba. Felicidades, pareja. Ya era hora. Que viva el amor. Hacen una pareja hermosa. ¿Ya era hora? ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto a mis espaldas? De repente, todo encajó. Las piezas del rompecabezas, que habían estado flotando en mi mente sin sentido, cayeron en su lugar con una claridad brutal y devastadora. Las preocupaciones de Aníbal. Sus sutiles insinuaciones. La foto en su oficina. El investigador privado del que nunca vi una prueba. Su insistencia en vender la casa. Su prisa por finalizar el divorcio. No fue una coincidencia. No fue un romance que surgió después de mi divorcio. Había sido un plan. Una conspiración meticulosa y cruel. Me habían jugado. Me habían despojado de mi esposa, de mi casa, de mi dinero y, lo peor de todo, de mi propia historia familiar, simbolizada en ese anillo sagrado. La tristeza y el vacío que había sentido durante meses se evaporaron, reemplazados por una furia tan intensa que me quemaba por dentro. Era una rabia fría, lúcida. El hombre confundido y herido que había firmado esos papeles de divorcio murió en ese instante. En su lugar, nació alguien más. Alguien que ya no tenía miedo. Alguien que, por primera vez en mucho tiempo, veía el mundo con una claridad absoluta. Me levanté del sofá. Recogí mi celular roto. La pantalla estaba destrozada, pero la imagen seguía allí, burlándose de mí. La miré una última vez. La sonrisa de Romina. La sonrisa de Aníbal. Y el brillo dorado del anillo de mi abuela. No se van a salir con la suya, dije en voz alta, al silencio de mi apartamento. No era una amenaza. Era una promesa. La rabia es un combustible poderoso. Durante días, me mantuvo en marcha, funcionando con una energía febril que no sabía que tenía. Mi primer impulso fue ir a buscarlos. Romperle la cara a Aníbal, gritarle a Romina hasta quedarme sin voz. Pero una parte de mí, la parte fría y calculadora que acababa de nacer, me detuvo. La confrontación directa era lo que ellos esperarían. Era desordenada, impulsiva. Y yo necesitaba hacer todo lo contrario. Necesitaba hechos.
Necesitaba entender la magnitud de la estafa. Mi primera llamada fue a Surya, la hermana mayor de Romina. Siempre habíamos tenido una relación cordial. Surya era más directa, menos soñadora que su hermana. Durante el divorcio, se había mantenido al margen, aunque yo sentí su desaprobación. Surya, soy Gael. Necesito hablar contigo. Es importante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé si sea buena idea, Gael. Por favor, insistí, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. No es para hablar de nosotros. Es sobre Aníbal. Acabo de enterarme de su compromiso. Escuché un suspiro cansado. Nos vemos en el café de la plaza en 1 hora. Cuando llegué, Surya ya estaba allí, revolviendo un capuchino con aire preocupado. No perdió el tiempo en formalidades. Lo sé, Gael. Me enteré hace 2 días. Y si te sirve de algo, creo que es un error catastrófico. ¿Tú lo sabías? Pregunté, yendo al grano. ¿Sabías que había algo entre ellos antes de que nos divorciáramos? Surya me miró directamente a los ojos. No. Te lo juro. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Pero, dudó un momento, si noté cosas raras. Después de que te fuiste, Romina se fue a vivir con él casi de inmediato. Dijo que era para no estar sola. Pero él cambió. Se volvió muy controlador. ¿Controlador cómo? Con el dinero, principalmente. Romina recibió su parte de la venta de la casa, ¿verdad? Bueno, Aníbal la convenció de ponerlo todo en una cuenta de inversión conjunta a nombre de los dos. Dijo que era para hacer crecer su patrimonio. Desde entonces, Romina tiene que pedirle permiso hasta para comprarse unos zapatos. La ha alejado de sus amigas, de nosotros. Apenas la vemos. No parece ella misma. No parece feliz. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi ingenuidad. La estafa era financiera. El control. El aislamiento. Eran las tácticas de un depredador. Le di las gracias a Surya y me fui de allí con la cabeza a 1000 por hora. Mi siguiente parada fue el taller mecánico de mi tío Tadeo. Lo encontré debajo de un viejo Ford, con las piernas sobresaliendo. Le toqué una bota. Tío, necesito tu ayuda. Se deslizó hacia afuera en el carrito, limpiándose la grasa de las manos. ¿Qué pasó ahora, mijo? Le conté todo. La foto, el anillo, la conversación con Surya. Él me escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Te lo dije, dijo finalmente, sin un ápice de te lo advertí en su voz, solo una triste confirmación. Ese cabrón nunca fue tu amigo. Lo sé, tío. Pero necesito algo más. Necesito pruebas. Mencionaste algo una vez, en la carne asada. Que lo habías visto con alguien. Los ojos de mi tío se entrecerraron, buscando en su memoria. Sí. Ahora que lo dices. Lo vi un par de veces, antes de tu divorcio. Hablando con un tipo. Un tal El Cuervo. Un coyote conocido aquí en el pueblo. De los que prestan dinero con intereses que te desangran. Estaban en el callejón de atrás de la cantina. Parecía que Aníbal le debía dinero. Mucho dinero. La pieza final del rompecabezas. La más importante. La que lo explicaba todo. No era solo envidia. No era solo deseo. Era desesperación. Aníbal estaba ahogado en deudas. Probablemente deudas de juego o de negocios fallidos. Vio mi vida, mi casa, mi estabilidad, y no vio a un amigo. Vio una tabla de salvación. El plan se desplegó en mi mente con una claridad aterradora. Endeudarse hasta el cuello. Convencerme de que mi esposa me era infiel. Orquestar un divorcio rápido. Forzar la venta de la casa. Asegurarse de que Romina obtuviera la mitad del dinero. Comprometerse con ella para tener acceso a ese dinero y pagar sus deudas. Era un plan brillante en su crueldad. Y yo había caído como un idiota.
Me quedé allí, en medio del olor a aceite y metal, sintiendo el peso de mi propia estupidez. Pero debajo de la vergüenza, algo más crecía. Una determinación fría. Aníbal había usado mi dinero para salir de su agujero. Ahora, yo iba a usar su propio agujero para enterrarlo. Pasé la noche en vela, trazando planes de venganza. Planes violentos, planes legales, planes humillantes. Quería exponer a Aníbal, gritarle al mundo la clase de parásito que era. Quería ver su vida desmoronarse como él había desmoronado la mía. Pero a la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por la ventana de mi apartamento, la voz de mi tío Tadeo resonó en mi cabeza. Piensa con la cabeza, no con las tripas, mijo. La violencia y el escándalo solo me arrastrarían a su nivel, al lodo. Me dejarían agotado y amargado. Y, por primera vez, pensé en Romina. No en la traidora que me había engañado, sino en la mujer que Surya había descrito, aislada, controlada, infeliz. Era una víctima en esta historia, tanto como yo. Una víctima de su propia debilidad y de la manipulación de un maestro. Y merecía saber la verdad. No mi versión de la verdad, no mis acusaciones. Los hechos fríos y duros. Decidí que mi arma no sería un puño ni un abogado. Sería una pluma. Fui a una papelería y compré un buen papel, grueso y de color crema, y un sobre a juego. Me senté en la mesa de mi cocina y empecé a escribir. No fue una carta de amor ni de odio. Fue un informe. Romina, empecé. No te escribo para pedirte que vuelvas, ni para reprocharte nada. Lo que hubo entre nosotros se terminó el día que firmamos en la notaría. Te escribo porque creo que mereces saber por qué se terminó realmente. Con una caligrafía firme y clara, le expuse los hechos. Le conté de las deudas de Aníbal, mencionando el nombre del prestamista, el Cuervo, un detalle que sabía que resonaría en un pueblo pequeño como el nuestro. Le expliqué la cronología de su manipulación, cómo sus preocupaciones coincidían con la presión de sus acreedores. Le hablé de la conversación con Surya, de su control sobre el dinero que, por derecho, era de ella. No la acusé. No la juzgué. Simplemente presenté la evidencia, permitiendo que ella sacara sus propias conclusiones. La última parte de la carta fue la más difícil de escribir. Yo también tuve la culpa, Romina. Fui un cobarde. Por mi miedo a una posible infidelidad, por mi trauma, no quise ver lo que tenía enfrente. Me negué a hablar contigo, a confiar en ti. Creí en una mentira cómoda en lugar de pelear por una verdad difícil. Y ese error me costó mi matrimonio y mi hogar. No quiero que tu error te cueste tu libertad y tu futuro. Terminé la carta con una simple despedida, lo que hagas con esta información, es tu decisión. Solo quería devolverte una parte de la verdad que nos robaron a ambos. Cuídate. Metí la carta en el sobre. En lugar de enviarla a la casa que compartía con Aníbal, donde él seguramente la interceptaría, la envié por mensajero directamente a su oficina, marcada como personal y confidencial. Mientras el mensajero se alejaba, sentí una extraña sensación de paz. No era la satisfacción de la venganza, sino la liberación de la verdad. Había plantado una semilla, igual que Aníbal había hecho conmigo. Pero mi semilla no era de duda, sino de claridad. Y ahora, solo quedaba esperar a que germinara. No tuve que esperar mucho. Una semana después, mi teléfono sonó. Era Surya. Su voz era un torbellino de pánico y alivio. Gael. No sabes lo que pasó. Todo explotó. Me contó que Romina había recibido la carta. Al principio, no quiso creerlo. Pero el nombre del prestamista, el Cuervo, la perturbó. Hizo sus propias averiguaciones. Llamó a un par de contactos, revisó estados de cuenta. Y la verdad la golpeó en la cara. Los números no mentían. Esa noche, confrontó a Aníbal. Según Surya, fue una batalla campal. Romina le exigió ver los estados de la cuenta de inversión conjunta. Él se negó, se puso a la defensiva. Ella le arrojó la carta en la cara. Y entonces, él se derrumbó. Confesó todo.
No con arrepentimiento, sino con una arrogancia desafiante. Le dijo que ella debería estarle agradecida, que la había rescatado de un matrimonio aburrido con un simple carpintero. Le dijo que el dinero era para invertir en su futuro juntos. Cuando Romina le exigió que le devolviera su parte, él se rió. Le dijo que el dinero ya no existía, que lo había usado para pagar sus deudas y engrasar algunos negocios. Fue entonces cuando Romina vio al monstruo en toda su dimensión. Hizo una maleta y se fue en medio de la noche, mientras él le gritaba insultos desde la puerta. Se refugió en casa de sus padres. Aníbal, desesperado, empezó a llamarme. Dejó mensajes de voz en mi teléfono, alternando entre súplicas y amenazas. Tú destruiste mi vida, cabrón. Tenemos que hablar, Gael, arréglalo. Romina te va a dejar en la calle a ti también. Escuché los mensajes uno por uno, y luego, con una calma absoluta, bloqueé su número. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un cansancio profundo y una inmensa pena por los tres. La casa de naipes que Aníbal había construido con tanto cuidado se había venido abajo con un simple soplo de verdad. Y ahora, él estaba solo, sepultado bajo los escombros de sus propias mentiras. Pasaron 6 meses. El escándalo en el pueblo se fue apagando, reemplazado por nuevos chismes. Romina, con la ayuda de su familia, inició un proceso legal contra Aníbal para intentar recuperar algo de su dinero. No volví a hablar con ella. Nuestro capítulo estaba cerrado. Aníbal, acosado por sus acreedores y su reputación destrozada, vendió su coche y desapareció del pueblo. Nadie supo a dónde fue. Mi vida, mientras tanto, empezó a encontrar un nuevo ritmo. El nuevo taller era mi refugio y mi salvación. Contraté a un aprendiz, Silvestre, un muchacho joven y entusiasta que me recordaba a mí mismo a su edad. El trabajo me curaba. La madera no miente. No manipula. Si cometes un error, se rompe. Si la tratas bien, te devuelve belleza y solidez. Era una relación honesta, y eso era todo lo que necesitaba. Una tarde de viernes, mientras el sol se ponía y pintaba el taller de tonos anaranjados, mi tío Tadeo apareció con un cartón de cervezas frías. Se sentó en un banco de pino que yo acababa de terminar, dándole unas palmaditas de aprobación. Quedó bueno, dijo, pasándome una botella. Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo, viendo cómo el polvo de madera danzaba en los últimos rayos de luz. ¿Cómo vas?, me preguntó finalmente. Tomé un largo trago de cerveza. Miré mis manos, cubiertas de callos y pequeñas cicatrices. Eran las manos de un constructor. Me quitaron una casa, tío, dije, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi cara. Pero se les olvidó que soy yo el que sabe cómo construirlas desde cero. Él asintió, con una media sonrisa orgullosa. No hacían falta más palabras. Había perdido mucho. Un matrimonio, un amigo, un hogar. Pero en el proceso, había encontrado algo que creía perdido, mi propia fuerza. Había aprendido que la verdadera solidez no está en las cosas que posees o en las personas que te rodean, sino en tu capacidad para levantarte, recoger las herramientas y empezar a construir de nuevo, pieza por pieza. Desde los cimientos. Y yo, por fin, estaba listo para empezar.